iglesia. Buenos días, guapos y guapas del Señor. El Señor embellece tu rostro, no hace falta que vayas a Corporación Demostética. Está aquí la presencia, esa presencia maravillosa que nos relaja, nos da paz, nos llena de su amor, de su poder, edifica a la iglesia, le está edificando y nos está sanando, está reforzando nuestros corazones y dándonos un nuevo impulso. Qué bueno poder venir delante de su presencia, poder adorarlo y después de adorar a Dios, poder escuchar su palabra, la cual es alimento para nuestras vidas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies, a los pies en la lámpara. Aleluya. Es el Salmo 105, si no me equivoco. Guárdalo y atesóralo ahí en tu corazón, en tu casa. Ese salmo. Lámpara es a mis pies tu palabra. Aquella lámpara no es como la lámpara de nuestros días. Aquella lámpara que está hablando el salmista, el rey David, no es la misma lámpara que hoy observamos, que hoy tenemos en nuestras casas. Esa lámpara linterna que potentemente, o como vemos estas luces que aquí tenemos, alumbran toda esta casa. La lámpara a la que se refiere el rey David en aquella época y en la situación que estamos hablando, es una lámpara bien distinta. Es una lámpara que no es como la que tienes en tu casa, es una lámpara que simplemente alumbraba como mucho 70 centímetros, como a lo más 1 metro de distancia. Esa lámpara, por eso dice, lámpara es a mis pies. Alumbraba el caminar, alumbraba el momento por el que estaba andando en medio de aquella oscuridad. El caminante iba por los caminos e iba por un camino que no conocía y sus pies eran iluminados. Pero, lo cual quiere decir que a 3 metros más para allá no veía nada. A mí no me hace falta ver el final lo sabe nuestro Cristo, aleluya. Yo solamente ando, aleluya. Solamente veo luz aquí delante de mí, es la luz de la lámpara de Dios, de la palabra de Dios, y me muevo andando por fe, no por lo que estoy viendo, sino por fe, porque sé que el futuro es un futuro de gloria. Es un futuro de gloria, de esperanza y de victoria. Aunque yo no lo estoy viendo con mis ojos, sé que la palabra de Dios me está diciendo que aquí ganamos nosotros los buenos de la película. Aplaude al Señor, aleluya. Gloria a su nombre. Él lumbrera tu camino. Puede que no estemos viendo al final, puede que no estemos viendo y estemos viendo oscuridad en medio de ese camino. Pero si te mueves con la palabra, aleluya, si te mueves obediente a la palabra, te digo que no tengas miedo, vas a llegar bien, vas a llegar bien. Gloria a su nombre. Es una palabra que tengo hoy para la iglesia que hace tiempo pues la tenía escrita y pasaban meses y meses y nunca la he dado. Pero pienso y creo que el Espíritu Santo pues la traía para esta mañana. Voy a creer en el nombre de Jesús que es la palabra para Dios, para esta iglesia, algo fuerte que por mi entender es fuerte y que creo que, pues como todas las palabras, nos tenemos que aplicar cada uno a nosotros mismos y tenemos que practicar lo que predicamos, lo que enseñamos, lo que cantamos o lo que hacemos en nuestra vida cristiana, nuestras palabras, tenemos que practicarlas. Es una palabra fuerte y creo que personalmente me la tengo que aplicar yo el primero. Dice que un pastor reconocido le invitaron a la televisión a predicar y entonces el entrevistador le dijo: ¿qué le parece si antes de que usted predique aquí en la televisión en directo, por los nervios del directo, practicamos un poquito antes de que usted salga ahí a escena y podamos practicar un poquito lo que usted va a predicar? E inocentemente el predicador dijo, con sinceridad y sin pensar lo que estaba diciendo, dije: es que no practico lo que predico, no acostumbro a practicar lo que predico. No sé si la habéis pillado o vuelvo a repetir el chiste, ¿verdad? Pero lo que estoy intentando decirte es que este hombre inocentemente dijo algo que los predicadores, los que servimos al Señor, los músicos de Dios, los que presidimos, los que estáis ahí sentados y creéis en Dios y en su palabra, los líderes, tenemos que practicar lo que predicamos.
predicamos. Amén. Muy bien. Dice Isaías 38. Isaías está en el Antiguo Testamento. Vamos a leer su palabra preciosa y bendita, la cual nos edifica. Isaías 38. Versículos, vamos a leer del 1 al 5, vamos a leer. Espero que recuerde lo que te acabo de decir al principio y que predico la palabra que creo que es de Dios, no halagando, perdona que no halague tus oídos o que quiera hacer una predicación por la que se me reconozca, ni tengo que halagarte a ti, ni se me tiene que reconocer a mí. Tenemos que predicar una palabra que nos lleve más a la presencia del Señor, nos santifique, que no busque el reconocimiento, sino el arrepentimiento de nuestras vidas, para que cuando venga Cristo, que ya falta poquito, tú te vayas con el Señor. Amén. Dice así la palabra: en aquellos días Ezequías, el cual era rey de Jerusalén, enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo: Dios dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared. Volvió su rostro a la pared e hizo oración a Dios. Y dijo: Oh Señor, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y que con íntegro corazón, y que he hallado y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Dios a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías: el Señor Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Puedes tomar asiento. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por la exposición de tu palabra delante de tu pueblo, bendito Señor, y te rogamos, bendito Dios, Señor, que uses a esta vasija, bendito Dios, para que tu Espíritu Santo, tu aceite, se derrame en medio de la congregación y podamos ser edificados, transformados, cambiados, tocados por tu palabra, tocados por tu Espíritu Santo, y que salgamos bendecidos, bendito Dios, Señor, y más cerca, Señor Jesús, de tu voluntad. Padre, anhelamos por encima de todo hacer tu voluntad. Por eso, Padre Santo, úsanos en esta mañana, bendito Dios, para dar una palabra de gloria y de honra para tu santo nombre, Señor. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Le dice el profeta Isaías al rey Ezequías: ordena tu casa, porque de hecho vas a morir. Ordena tu casa. Pon orden en tu hogar, pon orden, ordena cada cosa, porque de cierto es que te vas. Es una palabra profética de parte de Dios, la cual viene para cumplirse sobre este rey, y hay algo que este rey hace, y es darse la vuelta y ponerse contra la pared. La pared, puesta aquí en la palabra, en sus originales, y como muchas veces aparece en las Escrituras, aparece también como limitación. Antiguamente a las paredes se les llamaba limitaciones, se les decía limitación, se les decía: pon los límites de tu casa hasta aquí o hasta allá. Era la misma palabra para decir pared que para decir limitación. Guárdate eso de limitación, para que entiendas la palabra que te estoy diciendo. Le dice: ordena tu casa, pero él dice que se vuelve a la pared, a esa limitación, y empieza a clamar. Cuando clama, Dios no puede aguantar un corazón que clama, que está desesperado, y le da una nueva vida, le añade 15 años más a este rey. Le da algo que nunca he entendido, pero que entiendo que en la voluntad de Dios, muchas veces Dios nos da muchas cosas que no son buenas para nosotros, para cumplir sus propósitos. No son buenas para mí, no son buenas para mi nación. Y al final me he buscado que Dios me dé algo que, para al final, un toque de Dios, una amargura. Y que si hacemos caso a la palabra de Dios, no tendrían que estar ocurriendo. Pero al final el Señor es como el buen pastor, que no está reteniendo las ovejas ahí
con un cerco de alambrado y con 200 perros ahí guardando las ovejas, sino que si la oveja al final se quiere ir y se descarría, al final se descarrían las ovejas. Al final hay una oveja por allí que está herida. ¿Tienen los pastores ovejas heridas? Claro que tienen los pastores ovejas heridas. Claro que hay ovejas que se descarrían. Claro que hay ovejas que en el caminar se desvían. Pero el buen pastor dice que vuelve y deja esas 99 para coger una sola oveja. Pero sí que es verdad que permite que esa oveja al final acabe herida. Porque en esas heridas es cuando la oveja empieza a clamar y empieza a varar y empieza a buscar a Dios diciendo: necesito al buen pastor. Por favor, buen pastor, socórreme. Permite Dios a veces y muchas veces que nuestra cabezonería y nuestro ímpetu y nuestra forma de vivir la permite a veces Dios para que nos golpeemos y en ese golpe podamos clamar a Dios. Aquí esto le pasa también a Ezequías. No es mejor que nosotros ni nosotros mejor que él. Dios nos está diciendo que muramos. La palabra de Dios de hoy es una palabra difícil de predicar, por lo menos para mí, porque puedo predicarla en sitios donde no me conocen, pero donde me conocen es difícil predicar esta palabra. Se vuelve Ezequías, se vuelve a su limitación, diciendo: tú me has dicho que muera, pero yo no quiero morir. Me vuelvo a la limitación, me vuelvo a que no se haga la voluntad de Dios, a poner un límite entre tú y yo, Señor. Tú me estás diciendo, Dios, que haga esto, pero yo quiero hacer esto otro. Pongo una limitación a la voluntad divina. Cuando ponemos limitaciones a la voluntad divina y no hacemos caso a lo que Dios está diciendo, y en este caso es: ordena tu casa, ordena tu hogar, pon orden en tu hogar, porque de cierto vas a morir. Hace falta, para que hagamos la voluntad de Dios, que haya orden en las casas, que haya orden en nuestras vidas, que nuestro templo, que es la casa de Dios, esté ordenada. El Señor me decía que había desórdenes dentro de su casa. El Señor me decía que hay desorden en cada vida humana, en cada vida de su iglesia, en cada vida de los que me estéis escuchando. Hay un desorden y Dios quiere traer orden. Dios quiere que pongas orden, que no pongas limitación, al obrar de Dios, que rompas con las paredes, que quebrantes toda limitación en tu vida y que puedas morir para que viva Cristo en ti. Aleluya. La única forma de que Jesucristo viva, que se vea, es para que nosotros muramos. La única forma de anunciar el Evangelio totalmente, la única forma de que estemos dando frutos, es dejando de ser nosotros mismos árboles y que sea la vid verdadera la que se vea. La vid que da buenos frutos, aleluya, que es la vid verdadera. Jesucristo es la vid verdadera. Pero tenemos que morir, iglesia. Hay que morirse. Hay que morirse, hay que morirse, hay que morirse. Ay, Dios mío, qué difícil es dar esta palabra. Porque te estoy diciendo, en definitiva, algo fuerte de parte de Dios. De que tienes que morir al yo, a tus quehaceres diarios, a tu voluntad diaria, a tu pensamiento y tu corazón, a lo que tú crees que está bien, a lo que tú estás anhelando, a tus anhelos y deseos personales, a que los cambies por el sacrificio de Cristo. Pero la única manera de que esta tierra obtuvo vida fue porque alguien murió, aleluya. La única manera de que tú y yo estamos en estado de salvación y no de perdición es porque Dios se hizo hombre y murió por nosotros. La única manera de que haya resurrección es habiendo muerte. ¿Sabes lo que ocurre cuando no mueres? Lo mismo que al profeta, lo mismo, que al rey Ezequías. Ocurre lo mismo. En la permisividad de Dios, Dios te deja hacer lo que tú quieras. Que no pienses, por favor, que Dios te está atando y te está obligando a no hacer algo. Dios no obliga a nadie a no pecar. Si alguien me lo encuentra en la Biblia, que me lo muestre. Dios no te va a obligar nunca a no pecar. Él te está diciendo la consecuencia del pecado. Si estás esperando a que haya un alumbramiento especial donde un ángel, Gabriel, descienda de los cielos y te diga: no peques más y vive en santidad. Estás ahí bien sentado. Estás ahí bien sentado. Sigue esperando. Si crees que Dios te va a dar con cuerdas para que no vayas a pecar, si crees que Dios te va a estar poniendo una limitación, una pared, para que tú no salgas al mundo a pecar, te estás equivocando.
Santificaos hoy, dice la palabra. Santificaos hoy, dice la palabra de Dios. Josué 3. Santificaos hoy. El que te santifica no va a ser Dios. Santificar significa apartado para Dios. Santo para Dios significa apartado para Dios. Dios no te va a obligar a que tú dejes tu vida de pecado. Dios no te va a obligar a que tú apagues la televisión cuando están saliendo escenas que no tienes que estar viendo. Dios no te va a estar obligando y te va a estar apagando el ordenador en momentos donde el ordenador tendría que estar apagado. Dios no te va a obligar a que te pongas de rodillas y lo busques. Dios no te va a obligar a que vivas una vida de santidad. No te va a obligar. Va a enviar su Espíritu Santo, redarguyéndote de pecado, hablándote, porque te anhela celosamente, dice la palabra de Dios. Pero dice, santificado. El que me tengo que santificar soy yo delante de la presencia de Dios. Tengo que tomar yo esa decisión. Esfuérzate y sé muy valiente, le estaba diciendo Dios a Josué. ¿Quién se tiene que esforzar y tiene que ser muy valiente? Soy yo. ¿Por qué Dios no le dio una fuerza sobrenatural a Josué y le hizo que el espíritu de valentía descendiese sobre él y fuese y acabase con todos los enemigos? No, le dice 3 veces, le repite, esfuérzate y sé muy valiente. Cada mañana cuando nos levantamos por la mañana tenemos que decirnos a nosotros mismos, me voy a esforzar y voy a ser muy valiente. No voy a tener ganas de estar de rodillas, pero voy a tu presencia porque tu espíritu me anhela celosamente. Sé que me están llamando ciertos pecados la atención, porque mientras vivas la carne, la ley del pecado está ahí pesando y te va a estar llamando a pecar. No pienses que va a haber un día donde tú no vas a ser tentado. La tentación está llamando a tu puerta. El único que puede cerrar la puerta es tu voluntad. Aleluya. ¿Crees que vas a dejar de pecar por un designio divino y te va a hacer súper santo con una aureola aquí en la cabeza y vas a ir levitando por aquí por la iglesia? No hay ningún siervo que no esté pecando. Esos que a veces admiras, todos han caído y Dios va a permitir que caigan para que no te fijes en los siervos, sino en Jesucristo que no falla. Gloria a su nombre. Por eso es que todos los siervos, el más grande nombre tienen, más Dios los humilla, para que veas que el único que tiene nombre es Jesucristo. Aleluya. Es el único nombre que vale. Aleluya. Santo es Dios. Te está buscando Dios para que seas más santo. Santificado soy. De lo contrario, hay una paga irremediablemente. Romanos 6:23, y eso es irremediable. Es del Nuevo Testamento y no del Antiguo Testamento. Es una ley que hoy se cumple irremediablemente. Hay una paga por pecar. Seas cristiano o no seas cristiano. Creas o no creas. Los amigos que nos visitáis, creas o no creas en Dios, hay una paga irremediable. La paga del pecado. Esto le cuesta mucho a mucha gente de predicar porque no es bonito. Pero yo te lo digo, si pecas, vas a morir. Si pecas, vas a traer destrucción sobre tu vida. Si pecas deliberadamente, si buscas las cosas del mundo, lee por favor Romanos 6 y 8 en casa. Vas a edificar tu casa de una manera sobrenatural. No van a hacer falta que te estén dando muchos consejos si seguimos Romanos 6, 7 y 8. El que peca deliberadamente, el que busca las cosas de la carne, el que edifica para las cosas de la carne y no al espíritu, da igual que diga que es cristiano, que vive una vida buena, que no robe, que no mate, que haga muchos diezmos, que haga lo que quiera, como vivas una vida de pecado. El pecado, dice Romanos 7, 3, que te va a matar, que te va a destruir. Y así hay muchos cristianos que languidecen, que levantan sus manos el domingo, pero el lunes las tienen agachadas por los suelos, porque hoy alaban a Dios, pero luego con el testimonio están dejando sus obras, las obras que tenían que estar haciendo de santidad delante de Dios, a un lado, y están viviendo su propia vida, al igual que el rey Ezequías, que vivió más años. Dios dice, muy bien, vas a vivir más años. ¿Sabes lo que ocurrió? Que en esos 15 años Ezequías tuvo un hijo llamado Manasés. Manasés no significa otra cosa que me olvidé. El fruto de tu pecado te va a hacer olvidar a Dios. El fruto de tu pecado va a hacer que te alejes cada día más de Dios y empieces a ver las cosas santas como algo alejado. Empieces a ver más el problema antes que la solución. Empiezas a ver más el defecto de tu hermano, de tu hermana. Empieces a ver más la herida que te han hecho, la situación en la que te encuentras. Va a hacer que te olvides de que tú estás aquí para anunciar el Evangelio de Dios, para que vivas una vida santa. ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! Dios santo. Manasés, ¿sabes lo que hizo Manasés?
Ezequías dice que fue un rey que destruyó todas las imágenes de Asera, puso leyes divinas, puso leyes en el pueblo que eran leyes de Dios, que buscase el pueblo a Dios. Dicen que fue un buen rey, pero sin embargo aquí se equivocó porque se limitó y dijo: no muero, quiero seguir viviendo, no me muero, Señor, quiero seguir viviendo. No murió y tuvo un mal fruto. El fruto de su pecado se llamaba, como os he dicho, Manasés. Y Manasés, cuando reinó 55 años, y fueron 55 años de pobreza, de idolatría. ¿Sabes lo que hizo Manasés? Cogió la imagen de los ídolos paganos y la puso en el templo de Dios. Hizo un sacrilegio impresionante, lo peor que podía ser. Donde estaba el altar de la unción, donde estaba la unción, puso allí la idolatría, empezó a adorar a los Baales, empezó a hacer que el pueblo adorase a los Baales. El mismo Manasés hizo que sus hijos fueran pasados por fuego al dios Moloch. Hasta tus frutos, hasta tu familia es envenenada y es puesta a fuego, como fueron puestos los fuegos, como fueron puestos los hijos al dios de Moloch, por culpa del pecado, por culpa de no vivir una vida santa. Aleluya. Gloria a su nombre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vino a Babilonia, conquistó Jerusalén, se los llevaron deportados, se fueron esclavos. Ese fue el fruto de no morir. Ese fue el fruto de no haber muerto cuando Dios le dijo que tenía que morir. Ese fue el fruto que al final dio una paga, aun siendo un buen rey, aun siendo una persona que había puesto leyes de Dios y vivía según las leyes de Dios. Efesios 4:27 dice algo sencillo: no deis lugar al diablo. ¿Sabes por qué? Porque si le das lugar se lo coge. A ese no se le escapa. A ese no se le escapa. Está atento. Está buscando cualquier momento donde tú descubras tus puertas, como Ezequías hizo. Descubrió las puertas del templo, enseñó a los babilonios el aceite de la unción, le enseñó las puertas del templo, los atrios, el lugar santísimo, se lo enseñó todo. A los enemigos le enseñó todo su interior. Esto nos habla de que tenemos que vivir más en santidad, de que no podemos estar mostrándonos, enseñándonos al mundo, de que tenemos que ocultarnos. Dice Romanos 6, que estamos plantados en la muerte, en la resurrección, bautizados en la muerte de Jesucristo. Quiere decir que compara el morir al pecado, lo está comparando con el bautismo. ¿Y qué significa el bautismo? Sino otra cosa que tú, cuando bajas a las aguas, muere la antigua carnalidad y se levanta una nueva que glorifica a Cristo. Eso es morir. A eso se refiere cuando está hablando de muertos al pecado, pero vivos para el Espíritu. Es imposible que tú vivas una vida espiritual, que tú puedas agradarle, que puedas vivir una vida santa si no estás buscando el Espíritu Santo. Estás buscándolo por la ley, estás buscándolo por las obras, estás buscándolo por tus métodos, estás poniendo limitaciones. Te digo que es por la presencia del Espíritu Santo que tú puedes andar en santidad. Antes de que Dios pusiese, que hiciese la primera creación, lo primero que Dios hizo, ¿qué fue? La luz. Eso fue lo primero que Dios hizo, la luz. Pero antes de eso, ¿sabes lo que había? Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. En un lugar donde hay desorden, no puede haber nacimiento, no puede haber frutos. Si no estamos teniendo más frutos, hablando como iglesia, hablándote como familia, hablándote como hermano, es porque hay desórdenes. El desorden es de parte del diablo. Satanás se le llama también el dios del caos, del desorden. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Era imposible que se moviese sobre un sitio donde había desorden. En la tierra dice que había desorden, mas el Espíritu se movía sobre las aguas. ¿Quieres que el Espíritu Santo se mueva a ti? Pon orden. Pon orden en la casa, en tu familia. Quita el desorden del pecado, mi hermano, mi hermana. El que se lo está aplicando soy yo también.
No estés pensando que para mí no te he dicho que hay que practicar la palabra, no lo predico. Sabéis muy bien lo que es un pecado. Pecar significa errar el blanco, es decir, no hacer la voluntad de Dios. Dios te está demandando algo, que vivas en santidad, y simplemente tú estás diciendo, no quiero morir a eso. A eso Dios le llama pecado. A la mentira Dios le llama pecado. Pero muchas veces nosotros la encubrimos como una media verdad. A la enemistad entre hermanos Dios la llama pecado. Al rencor Dios lo llama pecado. A las palabras necias, deshonestas, fuera de orden, Dios le llama pecado. Al no hacer la voluntad de Dios y la mía, Dios le llama pecado. Al no vivir una vida de arrepentimiento todos los días, Dios le llama pecado. Y por culpa de eso, no hay avivamiento. El avivamiento no es cuando levantamos las manos, saltamos, gritamos y decimos aleluya. El avivamiento es cuando hay arrepentimiento. Es la única forma de que haya avivamiento. Con arrepentimiento, con una vida de perdón delante de Dios, con una vida de santidad, con una vida de integridad, con una vida donde estamos diciendo no a las ofertas del demonio. Reprendemos toda oferta de Satanás en el nombre de Jesucristo. Aceptamos solamente la oferta, que aunque cuesta llevar a veces, esa oferta es ligera de aceptarla, aleluya. Acepto la oferta de Dios y no el camino ancho de Satanás. Aceptamos la puerta estrecha, el camino angosto, yo lo acepto en el nombre de Jesús. Sé que es más difícil, pero acepto ese camino porque su final es un final de gloria. Si no te está costando, te estoy diciendo que estás perdiendo el tiempo, que no estás en la voluntad de Dios. Si estás viviendo una vida feliz, una vida cristiana a tu manera, una vida con un camino ancho, haciendo lo que tú quieres hacer, te digo hoy, te aconsejo que hoy venga arrepentimiento sobre tu vida, que venga el arrepentimiento del Espíritu Santo y que podamos pedir perdón a Dios, aleluya. Que podamos ponernos ante su rostro, ante rodillas, que podamos poner rodillas en el suelo y podamos clamar diciéndole perdónanos, Señor. Nos creemos más justos que el de al lado y podemos decir a veces esta palabra no es para mí, es para mi vecino, o esta palabra es para mí. Dios dice que Él es santo y su iglesia es santa. Sin santidad, los ojos se oscurecen. Aleluya. Empieza a haber una oscuridad tremenda. Sin santidad, nadie le puede ver. El avivamiento más grande que he escuchado, que he leído y que está registrado en periódicos de historia, que podéis leerlo, ocurrió hace casi 100 años en Gales, en Inglaterra. Un predicador llamado John G. Lake. Seguramente la gente se fijaría en los milagros, en las maravillas, en los muertos que llevaban a las campañas en camillas y se resucitaban. Qué bonito, precioso, ¿verdad? En los ciegos que veían. Pero sin embargo no vieron una obra anterior, una obra posterior y una predicación posterior de este hombre. Decía que puesto de rodillas todos los días en la iglesia, le decía al Señor, Señor, humíllame más, llévame más y más abajo. Según dice, la casera donde él estaba alquilado lo tenía que echar de la casa porque se asustaba de ver su grito de angustia pidiendo perdón al Señor. Queremos el avivamiento, pero te vuelvo a decir, hay que vivir en arrepentimiento. Una iglesia santa es la que trae las bendiciones celestiales. No va a hacer falta que se levante ningún siervo. Este no hacía otra cosa que simplemente clamar y clamar y clamar. Toda Gales entera, toda Gales, hermano y hermana, se convirtió toda Gales entera. La policía, la delincuencia disminuyó al 0%. Esto es impresionante, al 0%. Por favor, lo que os gusta internet, buscarlo para que veáis que es verdad. Al 0% de delincuencia, las cárceles se vaciaron. No habían presos, no había gente, dice, ni siquiera mirando ya los partidos de fútbol, solamente estaban buscando santidad a Dios. La policía, según dice, hay esos anuncios, dicen que para lo único que servía era para que los turistas, atraídos por los comentarios de milagros sucesivos que ocurrían, para lo único que servía la policía era para llevar a los turistas a ver a esa iglesia. No tenían otra función.
el gobernador, el presidente, todos convertidos. Yo quiero ver eso en mi nación, quiero ver eso en Torrente, quiero ver eso en Valencia, Dios mío, santo Dios, aleluya. Yo no sé si tienes pasión por eso, si tienes pasión para que tu vecino se convierta, tu familiar se pueda convertir, para que esa persona por la que estás clamando se convierta al Señor, para que haya avivamiento ya poderoso en España. Yo no sé si queréis o no queréis, aleluya. Si quieres, levanta tu mano, aleluya. Que haya arrepentimiento genuino todos los días, que haya una vida santa dentro de la iglesia. Dice que el apóstol Pablo, después de predicar en una ciudad, le llama a su hijo, le escribe una carta y le dice: cuando vengas, tráeme a las prisiones mi capote que se me olvidó, predicando en la reunión. Llama la atención que este detallito tan pequeño esté impuesto en la palabra de Dios, que se me olvidó el capote. ¿Para qué esa palabra ahí en medio de la palabra de Dios? Que se olvidó el capote estando en la reunión. Si se le olvidó el capote, mi hermano y mi hermana, es porque el apóstol Pablo se encontraba calentito entre los hermanos. Salió caliente, salió abrazado, salió con fuego, amor fraternal. Cuando salimos de la iglesia hay frialdad o amor entre hermanos. Puedes salir sin la chaqueta o tienes que estar con la chaqueta puesta de la frialdad que hay. Las enemistades, dice Gálatas 5, las enemistades, los pleitos, las iras, las contiendas, las griterías, las iras, los enojos, toda fornicación, adulterio, toda inmundicia, es decir, suciedad mundana, suciedad que nos juntamos con gente mundana a veces y observamos y participamos y nos reímos de cosas inmundas. Todo eso dice la palabra, que los tales no heredarán el reino de los cielos. Gálatas 5. Gálatas 5. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Samuel siendo juez de Israel, sus hijos empezaron a tocar lo inmundo. Y hago una pregunta: si Samuel era juez, ¿por qué no juzgó a sus hijos? ¿Me meto ahí o no me meto? ¿Me meto? Mira que la pastora me ha confirmado de la familia. Tendemos a ver nuestro corral como el más bonito. Sin embargo, en nuestro corral también hay cabras que huelen mal. ¿Por qué Samuel no juzgó a Abdías y Joel, sus dos hijos? Abdías significa, si recuerdo bien, me gusta, me agrada, significa eso. No juzgó su propia casa, su propio hogar, juzgó toda Israel entera, juzgó al que tenía al lado, juzgó al de enfrente, al del pueblo de al lado, y juzgó y siguió juzgando, era su deber, pero no juzgó su propia casa. Destrucción vino sobre su casa también, siendo juez de Israel, llamado de Dios. Tenemos que empezar el juicio por mi propia casa, por mi propio hogar tengo que empezar el juicio. Tengo que empezar a juzgarme yo primero. Tiene que empezar a ver santidad en mi hogar. Tengo que ver si mis hijos están andando o no están andando en santidad a Dios. Lo principal es la santidad a Dios. Lo principal es que mi casa sea santa. El rey David lloraba y decía: ¿por qué lloras si vienes de la guerra en victoria? Dice: porque me he ido a pelear, he ido a guerrear, he vencido, pero mi casa dice que ha sido puesta en fuego, mis hijos han sido llevados en cautiverio, ordené las casas entre otros, me fui a pelear otras batallas, pero mi casa no la ordené. Y vino secuestro sobre mi casa y lloraba el rey David. Dios nos está diciendo que tenemos que romper las limitaciones, quebrantar toda limitación y que vayamos a un sitio más allá de la santidad, a un lugar más allá donde nos santifiquemos más, donde el ayuno y la oración tengan que ser el principal pilar de nuestras vidas, donde las casas se levanten como hogares cada uno encendidos en el fuego del Espíritu Santo, no esperando que te llegue aquí ningún
ningún siervo ni la iglesia, sino que vengas encendido a la iglesia y puedas dar fuego a quien tienes alrededor. Dejándote de ocupar de juzgar al vecino, juzgando mi casa, viendo si estoy andando en el fuego del Espíritu Santo o no estoy andando en el fuego del Espíritu Santo. Porque no te ha llamado Dios a eso. Te ha llamado Dios a ser fuego aquí en esta nación. Te ha llamado a que rompas límites, a que quebrantes esas limitaciones, que puedas morir a ti mismo y puedas decirle al Señor: heme aquí, Señor, aquí estoy, dejo el tiempo, dejo todo, dejo cualquier excusa y solamente vengo a tu presencia. No fijándome en quien tengo al lado, a la izquierda, a la derecha, me hayan hecho o no me hayan dicho, me hayan dicho de hacer algo o no haber dicho nada, aleluya, porque mi vida no depende de ningún hombre, mi vida depende de ti, aleluya. Me estoy andando viendo a los pies. La palabra de Dios dice, como hemos dicho al principio, lámpara es a mis pies tu palabra, aleluya, andando el camino, en su presencia. Pero para eso hay que romper la limitación, lo que te está limitando. Yo no sé en tu caso, en tu casa y en tu caso, lo que es. No sé lo que tienes que dejar, pero la palabra de Dios me está diciendo a mí hoy que yo tengo que dejar más para Él. El que no deja casa, familia, hijos, hijas, madres, padres, aleluya, amigos, amigas, empresas, todo por causa de mí, no es digno de mí, aleluya. Estáis diciendo demasiados amenes para lo que yo esperaba. Eso es porque sois más buenos que yo, seguro. Porque el que predica siempre es más malo que los que están ahí. Le dice Moisés a los 10 espías, los cuales eran príncipes. Sí, Josué, Caleb, eran príncipes del pueblo. Es decir, los líderes del pueblo, los que más años están ahí al servicio, son los primeros que tienen que salir al campo de batalla. Los líderes de esta iglesia, un consejo os doy: estar aquí al pie del cañón, te cueste lo que te cueste. Lo mandan los 10, vienen los 10 y hay 2 solamente que dan un informe bueno. Los otros 8 solo hacen que quejarse y decir que hay gigantes que se ven como langostas, porque ellos se veían así como langostas y no como hijos del Dios Altísimo. Y solamente Josué y Caleb, solamente ellos 2 son los que dan un informe bueno de esa tierra, diciendo que su Dios es más fuerte y que van a poder con los gigantes, que ahí hay leche y miel, aleluya, que hay fruto bueno, que vayamos y conquistemos esa tierra, porque el que está con nosotros, Dios Todopoderoso, va a poder contra esos gigantes. Aquí la langosta con el Espíritu Santo es más fuerte que 10.000 ejércitos de gigantes, aleluya. Me da igual que te veas como langosta, es el Espíritu de Dios el que va contigo. Da un informe bueno en tu iglesia, da un informe bueno en tu casa, da un informe bueno. Habla palabras de bendición y no de maldición. Da un mensaje bueno. Este Josué, Dios le cambió el nombre. ¿Lo sabías? Que a este príncipe Dios le cambió el nombre. No se llamaba Josué, se llamaba Oseas. Y Moisés le cambia el nombre para que entre en la tierra prometida, para que vaya y guerree y para que venza. Le cambia el nombre. Ahora que significa, que os diga lo que significa, ¿no? Lo que significa Oseas es salvación. Es el nombre que le pusieron sus padres. Es el nombre que sus padres querían que él fuese un salvador de la nación, que él fuese un salvador, que él fuese quien llevase gloria, quien fuese un capitán, que fuese que salvase a la gente, que con sus fuerzas Josué conquistase la nación. Sin embargo, Moisés le cambia el nombre y le dice, con ese nombre, eso está en Números 13, para que lo esté dudando, Números 13. Le cambia el nombre y le dice, tu nombre no será Oseas, sino será Josué. Lo que significa Josué es Dios es salvación. Dios es salvación. No es por ni fuerza, ni inteligencia, ni ningún plan que tú tengas ahí en tu mente o con un propósito que tú tengas aquí en la mente, Dios mío. Es con el propósito divino, aleluya. El que
Dios es el Salvador. Nosotros no somos los salvadores. No es por tu inteligencia o fuerza, no es por mucho estudio, es porque tú te pones y yo me pongo ahí de rodillas y reconozco que el único que puede hacerlo es Dios Salvador. Yo no puedo hacerlo. Tú no puedes hacerlo. Solamente es con el poder de Dios. Solamente es con Dios con el que podemos salvar a esta tierra. Solamente con el Espíritu Santo puede haber que haya un arrepentimiento en la tierra. Que venga el espíritu de arrepentimiento sobre Torrente. Que venga el espíritu de arrepentimiento sobre Valencia. Que venga el Espíritu Santo y nos redarguya a salir afuera, Dios mío. Que salgamos cada uno de nosotros afuera a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. A que nuestro mensaje sea exterior y no interior. Es tiempo de salir fuera, iglesia. Es tiempo de predicar la palabra fuera, aleluya. Es tiempo de que entiendas de que el pecado está matando, de que el pecado va a llevar a la persona que tienes al lado al infierno y que el infierno es eterno, donde la llama no se apaga, el gusano que nunca muere, aleluya. El infierno, cuando lo piensas que es eterno y piensas en tu familiar querido, en tu amigo o amigo que tú estás aquí y me estás escuchando, cuando piensas que el infierno, cuando hablamos de 1000 años, eso solamente es un momento en la eternidad. 1000 años sufriendo, 1000 años apartado de la presencia de Dios, 1000 años donde dice que el gusano está corroyendo la carne, donde el fuego no se está acabando, donde las brasas están quemando los cuerpos incesantemente. Oh Dios Santo, que tu iglesia salga con arrepentimiento, que venga arrepentimiento sobre esta ciudad, que tomemos la carga de conquistar esta nación para Cristo, que no estemos más pasivos o heridos, que cojamos nuestra herida y que como aquel siervo, que no soltemos la bendición, aleluya, que no soltemos al ángel de Jehová, el cual estaba allí, cogido del ángel de Jehová. Estaba Jacob cogido y dice que le hirió allí en el muslo, entre el muslo le hirió. Pero ¿sabes qué es lo que hizo Jacob? No soltó la bendición. De la misma forma te digo que aunque tengas heridas, no dejes de predicar la palabra de Dios. Aleluya. Ordena la casa. Ordena la casa y muere. Ordenamos la casa y morimos, mi hermano. ¿Sabes la de veces que el Espíritu Santo te está llamando? Y como dice la palabra, te anhela celosamente y ponemos una excusa. Oh, Santo Dios. Orden en la casa. Dice Hebreos que nos sujetemos a los pastores porque ellos velan como el que tiene que dar cuenta. El orden en tu casa, en esta casa, es que nos sujetamos al pastor José Manuel. Amén. Haciéndole seguir diciendo esa palabra para que su carga no sea pesada, para que sirvan con gusto, con placer, con alegría. Ahí en Hebreos lo tenéis. Sujetaos a vuestros pastores. ¿Crees que lo que te está diciendo el pastor no viene de parte de Dios? ¿Crees que se está equivocando? ¿Crees que el orden que Dios está poniendo en su iglesia, crees que es incorrecto? Efesios 4:11 dice que Dios, el Señor mismo, puso apóstoles primero, profetas después, pastores, maestros y evangelistas. Dios puso un orden en su iglesia. En la iglesia hay un orden. Si la iglesia va en desorden, a eso Dios le llama pecado. La paga del pecado, lo voy a volver a decir, es muerte. Primera de Corintios 12:28, primeramente puso apóstoles. Llevo 20 años convertido al Señor. 22, perdón. En los 22 años que llevo, puedo decir algo. No he dejado de buscar más de la presencia de Dios.
no he dejado de estar sujeto a los pastores, diciéndome cosas injustas en la carne. La única vez, han sido 2, que he dicho no, es porque desobedecían a la palabra. Mientras la palabra de Dios se cumpliese, me he sujetado en todo. Mientras he estado casado, mientras he estado viviendo, mientras he estado sirviendo, creo que el modo de vida se encuentra aquí, en la palabra de Dios. Y creo que todo lo que se sale de fuera de la palabra de Dios es un desorden y que trae maldición para mi casa. Yo hoy estoy aquí para decirte, de parte de Dios, para decirme a mí primero, aleluya, de que tenemos que traer el orden bíblico al hogar y a la iglesia. Hoy te estoy diciendo que tenemos que poner el orden divino, aleluya. Hoy te estoy diciendo que tenemos que andar sin estar viendo, aleluya. Que la fe significa simplemente eso, no moverse por lo que uno ve, sino por lo que te está diciendo Dios en su palabra. No me muevo por lo que yo estoy viendo, pienso, creo o siento. Me muevo por lo que sé de la palabra de Dios. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, aleluya. No siento si mi Redentor vive. No pienso, no estudio, no me imagino, no cuestiono, no tengo un prejuicio, no pongo nada delante, no pongo una limitación. Simplemente creo porque lo sé y sé que Dios vive, aleluya. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará. Job 9:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará, aleluya, sobre el polvo se levantará, aleluya, nos levantará, pero es sabiendo que mi Redentor vive, no sintiendo. Dios no te dijo que sintieses nada, Dios lo que te dijo, id y haced mis discípulos a todas las naciones. Y yo creo que las naciones pueden ser discípulas de Jesucristo. Dice el Señor en Mateo y en Lucas también lo repite. Están enfrente del lago y les dice, pasad al otro lado, pasemos al otro lado. Les dice, coged la barca y pasemos al otro lado. Hay que pasar al otro lado, hay que quebrar la limitación, romper las limitaciones y pasar al otro lado. En el otro lado, dice que cuando van a pasar hay tormentas. Nadie te está diciendo que no va a haber tormentas, peligros, que nadie te está diciendo que no va a ser fácil y que todo va a ser maravilloso y que todo va a rodar bien. Así como hay cristianos que dicen, si hay impedimentos que no es de Dios. Eso es una falsedad en el nombre de Jesús. Porque entonces todos los impedimentos que tuvieron los apóstoles, Jesucristo mismo tuvo impedimentos. La iglesia antigua fue masacrada, asesinada, empalada, puesta a fuego. Sin embargo, impuestos todos los líderes de la iglesia fueron puestos en ejecución. El mismo Isaías que estábamos leyendo aquí su palabra, ese Manasés, ese rey déspota, dice que lo aserró por la mitad. Tu condición momentánea no tiene que estar influyendo en tu servicio a Dios, en tu vida para Dios. Hace falta que nos pongamos de acuerdo en esto. Hace falta que la iglesia se santifique. Hace falta que limpiemos más nuestros vestidos. Que haya una pureza genuina, pura. Una genuina que, como Charles Finney, un predicador inglés, que cuando entraba en los sitios no hacía falta ni predicar la palabra, según dice, la misma gente caía de rodillas pidiendo perdón al Señor. Yo quiero eso en mi vida, y para que yo tenga eso en mi vida se tiene que morir Elías y que viva Jesucristo. Que se muera cada uno de nosotros, perdón por la palabra. Que nos muramos y que viva Cristo. Cuando vive Cristo no va a venir un fruto malo Manasés. No va a venir el fruto idolátrico, el fruto que te mantiene ahí en el sofá, pegado a la televisión. Lo reprendemos en el nombre de Jesús, esos espíritus de pereza. Aleluya. Levantémonos para adorar, para santificar a Dios. Aleluya. Para ser más santos. Que haya la santidad en su iglesia. Que haga que el pecador se ponga de rodillas y pida perdón al Señor. Que haya un arrepentimiento y una santidad tal que la presencia de Dios sea la que sane al enfermo, aleluya. Yo creo que esa sanidad viene a partir de la santidad. Aleluya.
Que Dios te bendiga, iglesia. Dios me bendiga también a mí. Aleluya, Espíritu de Dios. Si crees que esta palabra no viene de parte del hombre, sino de Dios, pues te invito a que tomes un compromiso delante del Señor. Compromiso genuino ahí donde estás sentado. En casa puedas cogerte Gálatas 5, como hemos dicho. Y en esa lista de Gálatas 5 veamos los frutos de la carne. Y si vemos que hay alguno, te comprometas no conmigo, con Dios. Que te comprometas con Dios a poner orden en el hogar, para que cuando haya orden puedas venir a la iglesia y ser eficaz. Nadie cambia por un siervo. Cambiamos por la presencia de Dios en nuestras vidas. Nadie cambia por tener más o menos dinero. Conozco gente con mucho dinero que ha venido llevándome. No depende tu felicidad de lo que estés ganando, de lo que estés dejando de ganar. Ni siquiera depende de a veces la enfermedad. Eliseo, siendo profeta, sanando, bendiciendo, dando la palabra de Dios, haciendo milagros, dice la palabra que murió de la enfermedad que tenía. El mismo apóstol Pablo tenía un aguijón de parte de Satanás que le golpeaba, la azotaba, pero eso no le impidió llegar hasta aquí a España sirviendo a Dios. Santo Dios, Santo Espíritu de Dios. El barco de José, de aquel siervo José, al lugar de gobierno, al lugar de posición, el barco que tomó José se llamaba esclavitud. Jesucristo, en el momento que nos salvó la vida, dice, y quedándose solo, lo dejaron solo, lo abandonaron. Sus amigos lo abandonaron en ese momento tan difícil y tan cruel. No le impidió hacer un sacrificio que hoy cambió tu vida y mi vida. El Señor te está demandando santidad. Dice el profeta Isaías, vuestro pecado e iniquidad han alejado de vosotros el bien. No fue Dios y no fue el diablo. ¡Ay, santo Dios! Que fue mi iniquidad. Que fue mi desobediencia a la palabra lo que alejó de mí el bien y la misericordia. Padre, Abba, Padre, Padre, sabemos que tú eres Dios misericordioso y por eso nos podemos acercar ante el trono de tu gracia y tu misericordia, de tu perdón, que tus misericordias son nuevas cada mañana, Dios, y que tú quieres que todo el mundo proceda al arrepentimiento y que nadie se pierda. Tú quieres que todos sean salvos, Dios mío. Tú quieres que te conozcan a ti, Jesucristo, el dador de la vida. Tú no quieres que sobre esta casa venga el dolor. Tú no quieres familias en el desierto, sino lo quieres en la tierra prometida, Dios. No es tu voluntad que estemos andando muchas veces en el desierto. Tu voluntad era que entrasen en la tierra prometida, pero fue nuestra desobediencia
desobediencia, nuestra cabezonería, nuestras limitaciones que te pusimos a ti, las que nos mantienen en el desierto. Rompe toda limitación en esta mañana, Dios. Quebranta la limitación. Quebranta los muros. Quebranta la limitación. Quebranta las excusas. Quebranta las paredes entre los hermanos. Sean rotas en el nombre de Jesús. Quebrantamos la opresión. Quebrantamos la división. Quebrantamos las frialdades. Quebrantamos las perezas. Dios, y te rogamos que tu iglesia viva en santidad. Santidad a Jehová. Santificaos hoy y mañana haré maravillas. Yo quiero ver tus maravillas, Padre. Padre, tu iglesia quiere ver tus maravillas. En cada casa quieren ver maravillas. En cada casa quieren ver tu mano obrar. En cada casa quieren milagros económicos. En cada casa quieren milagros de sanidad. En cada casa hay milagros. Hay sanidad. Hay poder. Aleluya. Cuando hay santificación. Santidad a Jehová. Arrepentimiento a Dios. Humíllanos más, Dios. Bajamos más. Nos humillamos más. Y decimos que solo tú eres Salvador. Solo Dios es el Salvador. Padre, dejo mis planes para coger los tuyos. Dejo de intentar dirigir para que tu Espíritu Santo dirija. Caigo en la confianza de que tú eres quien diriges tu iglesia. Me acuesto sobre la promesa, como Jacob se acostó. Se acostó sobre la promesa, dice la palabra. Acuéstate sobre la promesa como Jacob. Cuando sus ojos fueron abiertos, él pudo ver las estrellas, él veía el firmamento y recordó la palabra a su patriarca, la palabra que Dios le dio al patriarca Abraham. Ve las estrellas, así será tu descendencia. ¡Aleluya! Acuéstate sobre la promesa y descansa. Espíritu Santo, enciende los corazones, enciende con poder. Aleluya. Aviva, obra en medio de los tiempos, a través del arrepentimiento de tu iglesia. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare. Aleluya. Cuando tu pueblo se humilla, tú desciendes. Desciendes, perdonas, salvas y sanas. Tu primera palabra, Jesús, fue arrepentidos. El reino de Dios viene con arrepentimiento. El poder y la gloria de Dios viene con arrepentimiento. Nos arrepentimos delante de ti, Dios. Hoy tomamos una nueva decisión irrevocable de vivir en santidad, en pureza, en gratitud, sabiendo que tú estás haciendo todas las cosas. Aparto la incredulidad, porque la incredulidad es pecado. Dice la palabra en Apocalipsis que los perros estarán fuera. Dios me ha llamado a ser oveja y no perro. Dios no me ha llamado a ladrar y a como el perro a ser alguien perezoso. Dios me ha llamado a ser oveja humilde, que como cordero llevado al matadero. Aleluya. Mas los perros estarán fuera. Padre, que nos asemejemos más a ovejas. Haznos más ovejas, Dios. Dóciles, mansas. Nos doblegamos ante tu presencia, Señor. Nos doblegamos.
Echo fuera la limitación de mi casa. Te lo doy, mi Señor. Ahí donde estás, sé que el Espíritu Santo te está hablando. Sé que el Espíritu Santo te está redarguyendo. Te está diciendo que dejes ese vicio. Te está diciendo que cierres el ordenador cuando veas que estás siendo tentado. Que apagues el televisor cuando veas que se está ensuciando esa pantalla. Que dejes esa amistad que sabe que te está llevando a la zona de oscuridad. Santifícate hoy, te dice el Señor. Santifícate hoy, te dice el Señor. Arrepiéntete hoy. Arrepiéntete hoy. Deja esa amistad, deja las amistades. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Deja tiniebla, deja las tinieblas, deja las tinieblas, iglesia. Deja las tinieblas, amigo. Si dejas las tinieblas vas a ver la luz. La luz resplandece y es más fuerte que las tinieblas. Podrás vencer en la santidad a Jehová. Hay enfermedades que Dios me está diciendo que son provocadas por pecado de incredulidad. ¡Hoy, santo! La incredulidad por un sitio y el rencor por otro secan los huesos. Sienten los huesos como secos. Sienten las piernas como cansadas, como agotadas y como pesadas. ¡Oh, santo! La incredulidad está haciendo eso en tu vida. Santo, arrepiéntete de la incredulidad y dile: Señor, ayuda a mi incredulidad, como dijo aquel hombre. Yo quiero creer. Lléname de tu fe. Voy a andar sin estar viendo lo que veo delante. Díselo al Señor. El rencor está secando tus pulmones. El rencor te está apretando el pecho. Suelta el rencor. Perdona, llama al hermano, al amigo, al traidor, bendícelo. En esta mañana, hoy se levanta un tiempo donde todo puede ser restaurado, donde tu vida puede ser sanada. Es el Espíritu Santo el que te está clamando ahora. No mires a este siervo, oh santo. Mira que es el Espíritu Santo que te está llamando a perdonar, a restaurar lazos quebrados. A que ames con el amor de Jesús, el cual distinguió a Judas sabiendo que le iba a traicionar delante de todos los demás. Lo distinguió, le llamó amigo. Llama amigo hoy al traidor, bendícelo, perdónalo. Aquel familiar que abusó de ti en tu niñez, hoy te dice el Espíritu Santo que perdones. Perdónalo, déjalo ir. Santo Dios, el perdón va a quebrantar el yugo que te está oprimiendo. Santo Espíritu de Dios, nos humillamos más y más. La iglesia se humilla más y más porque queremos ver tu gloria. Nos humillamos más. Nos humillamos en tu presencia. Dios, tú levantas al que se humilla. Hay casas agachadas, casas en ruinas, una ruina tras otra, un dolor tras otro dolor. Dice la palabra: humíllate y Dios te exalta. Dios va a levantar tu casa. Humíllate ante la presencia del Señor. Humíllate ante Él. Humíllate ante su presencia. Y díselo: Señor, rompo mi limitación.
Rompo lo que me está impidiendo servirte más, buscarte más. Me humillo ante ti, te pido perdón y sé que mi casa levantas hoy. Hoy se levanta esa casa destruida. Señor, tu misericordia y tu perdón cayendo sobre esta casa, sobre este hogar. Tu misericordia y tu perdón. Dardos te han atravesado, flechas han atravesado, dardos en tu cabeza como pinchazos estás sintiendo. Son dolores en la cabeza, me dice el Señor, que es porque has querido ponerte en el lugar de Dios, queriendo ordenarlo todo tú, queriendo mandar tú en vez de mandar yo. En tu trono no puede estar sentado el dinero, en tu trono no puede estar sentado el rencor ni avaricia. En el trono tiene que estar sentado Cristo. Te dice el Señor que pongas en el trono a Jesucristo como Señor y Salvador. Santo Dios. Aleluya. Dios, que tu iglesia tome orden, Dios. Que tu iglesia se ordene, que obedezca sin estar viendo. Que aparte la queja, que aparto la queja de mi vida, Padre, te pido perdón por las veces que me he quejado. Perdóname la queja, Dios. Te pido perdón. Señor, cuando me he quejado he sido un desagradecido a todo lo que estás haciendo por mí. Cuando me he quejado he sido incrédulo, Señor. Te pido perdón por la incredulidad. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, sopla, sopla, querido Espíritu Santo, sopla sobre las heridas, echa bálsamo, bálsamo de Galada. El bálsamo empieza a caer, el encuentro de Dios, la unción santa sobre corazones arrepentidos. Empieza Dios, me dice el Señor que sobre esos corazones arrepentidos el Señor empieza a poner una capa nueva, un manto nuevo viene un manto, iglesia, viene un manto sobre los arrepentidos, viene un manto, cógelo, viene un manto. Shabarabamais, que toda la manda de gloria. Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, está trayendo ese manto. Cogerlo, vas a sentir un fuego, un calor sobre tus hombros. Hay un manto depositándose sobre siervos y siervas. Hay un manto sobre casas, hay un manto sobre hogares, hay un manto, aleluya, un manto de fuego. Gracias, Dios. Mientras seguimos adorando, mientras sigues pidiéndole perdón, si hay algo más, sigue ahí en comunión. Te pido 5 minutos más de comunión con el Espíritu Santo, pidiéndole perdón, que te descubra si hay pecado oculto. Que saquemos cualquier pecado oculto, que puedas poner paz entre hermanos. Si tu hermano tiene algo en contra de ti, ven tú y haz cuentas con él. Si hay pecado, si hay camino de iniquidad, de oscuridad dentro, empieza a decirle al Señor, hay cosas que están en lo oculto, que han quedado olvidadas. Que el Espíritu Santo te las traiga a memoria y puedas pedir perdón al Señor, que pueda venir arrepentimiento sobre cosas pasadas que están ahí. Espíritu Santo, revela lo oculto, Padre, en el nombre de Jesús, porque si no es revelado hoy, será revelado en los cielos y ahí será tarde. Espíritu Santo, haya revelación de las cosas ocultas, de lo escondido salga a la luz en el nombre de Jesús. Mientras
Si no le has dado tu vida a Jesucristo, este es un tiempo para que le des tu vida a Cristo, pases aquí delante y puedas darle tu vida, Señor. Si lo visitas hoy, dice la palabra de Dios que Él es perdonador. Él perdonará tus pecados y te inscribirá en el libro de la vida. En el caso de que tu carga ya sea demasiado pesada y necesitas que oremos, puedes salir al frente con libertad. El grupo de alabanza se mueve también con libertad. Si hay una carga muy pesada sobre tus hombros, una limitación que estás diciendo no puedo, necesito quebrar esto en mi vida, necesito romper límites y vez tras vez estos límites me están sujetando aquí a la amargura, al dolor, a la enfermedad, a la crisis. Si necesitas, sale y oramos. Aleluya. Santo Dios.